Reddit pregunta. Chicos, ¿alguna vez una mujer los ha agredido íntimamente? ¿Cuál es su historia? En una cena con amigos, viví una situación bastante incómoda. Estaba sentado al lado de una chica, y en un momento comenzó a tener gestos inapropiados hacia mí, a pesar de que mi pareja estaba sentada justo enfrente. Fue una situación inesperada que me hizo sentir bastante desconcertado. No sé qué tenía en mente, quizás idealizó algo que no correspondía. Afortunadamente, varias personas notaron lo que estaba pasando, intervinieron de inmediato y ella decidió retirarse. Después de ese episodio, se fue distanciando del grupo. Me hizo pensar en cómo, en algunos casos, hay personas que se sienten atraídas por situaciones que involucran a alguien comprometido, como si eso lo volviera más emocionante. No estoy diciendo que sea común, pero sí creo que vale la pena hablar de estos temas con respeto, porque no siempre se visibilizan cuando les ocurren a los hombres. Durante mis años en la universidad, formaba parte de un grupo de amigos bastante unido. Entre ellos había una chica que, con el tiempo, dejó claro que sentía algo por mí. Sin embargo, yo no compartía esos sentimientos. Siempre intenté manejar la situación con respeto y amabilidad, sin ser hiriente, pero también marcando cierta distancia para evitar confusiones o malos entendidos. Nunca quise hacerla sentir rechazada de forma dura, pero tampoco quería alimentar una expectativa que sabía que no iba a corresponder. Una noche fuimos a una fiesta universitaria, de esas que son ruidosas, llenas de gente, música fuerte y un ambiente muy cargado. Ya desde el principio noté que ella estaba especialmente insistente conmigo, buscaba mi atención constantemente, se acercaba más de lo habitual y usaba un tono de coquetería que claramente iba más allá de una simple amistad. Traté de mantener la calma y seguir siendo cordial, aunque por dentro ya me sentía algo incómodo. En cierto momento de la noche, me alejé un poco del grupo. Estaba algo abrumado por el ruido, el calor de la habitación y, sinceramente, por su comportamiento. Solo necesitaba unos minutos de tranquilidad, estar solo para recomponerme. Me situé en un rincón de la sala, simplemente observando el ambiente mientras intentaba desconectar un poco. Fue ahí cuando ella se me acercó de nuevo. Esta vez con una actitud completamente diferente. Se paró frente a mí, cerrándome el paso, y sin mediar muchas palabras comenzó a tener gestos físicos que claramente cruzaban todos los límites del respeto personal. No supe cómo reaccionar en ese momento. Me quedé completamente paralizado, sin entender bien lo que estaba pasando, como si mi cuerpo no respondiera. Fue una sensación de desconcierto total. A medida que su comportamiento se volvía más invasivo, algo en mí finalmente reaccionó. Con un impulso de autoprotección, logré apartarla con firmeza y salí rápidamente de ese rincón. Me sentía confundido, con una mezcla de vergüenza, rabia y desconcierto. Por alguna razón que todavía no entiendo del todo, decidí no irme de la fiesta. Me senté en una silla, tratando de procesar lo que acababa de pasar, pero todo me parecía irreal, como si estuviera en una especie de niebla emocional. No escuchaba las conversaciones, no podía concentrarme, estaba totalmente desconectado. Más tarde, ella volvió a acercarse, como si nada hubiese pasado. Se sentó sobre mí de forma juguetona, como queriendo retomar una interacción que para mí había sido completamente inapropiada. Usó un tono infantil, fingiendo que no entendía por qué yo estaba tan serio. «Hice algo mal», me dijo, con una sonrisa. En ese instante sentí una incomodidad tan intensa que me invadió completamente. Ya no pude seguir disimulando ni callando. Me levanté bruscamente, la aparté con decisión y le dije con firmeza que no volviera a tocarme nunca más. Salí de la fiesta furioso, sintiéndome expuesto, confundido y frustrado. Me costaba creer lo que acababa de vivir, y más aún entender cómo algo así podía pasar casi desapercibido. Al día siguiente, me enfrenté a una situación aún más desconcertante. Algunos amigos me criticaron por haber hecho una escena. Ella, al parecer, se había mostrado como una víctima confundida, como si no supiera que había hecho mal. Por suerte, cuando hablé con mis amigos en privado y les conté con calma todo lo que ocurrió, me escucharon y me creyeron. Reconocieron que habían juzgado sin conocer toda la historia, y eso me dio algo de alivio. Esta experiencia me marcó profundamente. Me hizo reflexionar mucho sobre los límites.
El consentimiento, y como muchas veces se espera que los hombres simplemente soporten o ignoren ciertas conductas, como si no tuvieran derecho a sentirse vulnerables o incómodos. Es difícil hablar de estas cosas porque todavía existen muchos estigmas, y porque a veces incluso uno mismo duda de si lo que vivió realmente fue tan grave como se sintió. Pero lo fue. Y merece ser nombrado. El consentimiento no es opcional ni depende del género. Nadie debería sentirse presionado, acorralado o invadido, en ningún contexto. Creo que compartir estas experiencias, por difíciles que sean, ayuda a visibilizar una realidad que muchas veces queda en silencio. Hablarlo es una forma de sanar, de tomar conciencia y de construir relaciones más sanas y respetuosas para todos. Recuerdo claramente que, cuando todo ocurrió, mi cuerpo se tensó de inmediato. Me quedé completamente inmóvil, sin saber cómo reaccionar. No fue porque lo estuviera disfrutando, ni porque quisiera que pasara. Fue porque mi mente entró en un torbellino de pensamientos confusos, dije o hice algo que se pudiera malinterpretar. ¿Realmente está pasando esto? ¿Será que esto es normal y el problema es que yo estoy reaccionando mal? En ningún momento se me cruzó por la cabeza que yo era físicamente más grande y más fuerte que ella. No pensé en usar la fuerza para apartarla, ni en empujarla, ni siquiera en alzar la voz. Estaba paralizado. Y lo más duro de aceptar es que no reaccioné de ninguna de las formas que, en teoría, uno cree que tendría en esas situaciones. Simplemente me congelé. No fue hasta que ella se cansó y se alejó que pude empezar a procesar lo que había pasado. Me quedé ahí, sintiéndome confundido, con una mezcla de vergüenza, rabia y desconcierto. Y, sobre todo, con una voz interna que no dejaba de repetir, ¿cómo dejé que esto pasara? Es difícil explicar cómo se siente algo así si no lo has vivido. Siempre pensé que, ante una situación así, yo reaccionaría de forma clara, pondría límites, me defendería, diría que no. Pero no fue así. No pude. Me quedé bloqueado. Por eso, cuando escucho a algunas personas, incluso abogados en juicios, cuestionar a víctimas mujeres con frases como, ¿por qué no gritaste? ¿Por qué no lo golpeaste? ¿Por qué no te defendiste? No puedo evitar recordar mi propia experiencia. No puedo evitar sentir una mezcla de tristeza, impotencia y solidaridad. Porque ahora sé, desde lo más profundo, que el cuerpo no siempre reacciona como creemos. Que el instinto de luchar o huir no es automático para todos. A veces, lo único que uno hace es congelarse. Y eso también es una respuesta humana, aunque se entienda poco. A veces me pregunto si alguien me creería si contara esto tal cual pasó. No es fácil admitir que alguien más pequeño que tú, con menos fuerza, pudo cruzar tus límites y tú no hiciste nada para evitarlo. Pero esa fue mi realidad. Una experiencia que me marcó profundamente y que me hizo ver las cosas con una perspectiva totalmente distinta. Hablar de esto no es fácil. Pero creo que es necesario. Porque el silencio solo alimenta la vergüenza, y la vergüenza no debería recaer sobre quien vivió una agresión, sino sobre quienes no respetan los límites del otro. El consentimiento no entiende de tamaños, géneros ni fuerza física. Se trata de respeto, de escucha, de límites claros. Y cuando esos límites se cruzan, la reacción de la víctima, sea la que sea, nunca debería ser usada para invalidar lo que vivió. Cuando estaba en la universidad, trabajaba como asistente de producción en la grabación de una serie de videos de ejercicios. Una de mis responsabilidades era asegurarme de que todos los participantes, conocidos como el talento, llegaran al set a tiempo y estuvieran listos para grabar. La instructora principal del programa era una mujer con mucha presencia y carisma, y todos en el equipo parecían admirarla bastante. Cerca del final de una jornada de grabación, se me pidió que hiciera el claquetazo porque el equipo estaba algo reducido en ese momento. Así que me coloqué frente a la cámara, esperando la señal para marcar el inicio de la toma. Estaba justo frente a la instructora, esperando que dijeran acción. En ese instante, sin previo aviso, sentí una mano entre mis piernas, tocándome de manera íntima. Salté, sorprendido, y al mirar, vi que era ella. Se estaba riendo. Levantó las manos en el aire con una sonrisa burlona y dijo, "Yukias". A su alrededor,
Varios miembros del equipo también comenzaron a reírse. Me sentí completamente desconcertado. No sabía cómo reaccionar. Así que, casi por reflejo, me forcé a reír también, aunque por dentro no me parecía nada gracioso. Fue una reacción automática, más por presión social que por verdadera diversión. Sentí que si mostraba incomodidad, iba a quedar como exagerado o aguafiestas. Intenté dejarlo pasar y me di la vuelta para continuar con mi trabajo. Pero ella lo hizo de nuevo. Esta vez por más tiempo. Nadie dijo nada. Más bien, comenzaron a silbar, a hacer bromas y comentarios del tipo, qué suertudo eres, como si hubiera sido algo positivo o incluso envidiable. No salí de ahí sintiéndome herido o marcado de por vida. No fue una experiencia que me haya dejado secuelas profundas, al menos no de ese tipo. Pero sí me dejó pensando mucho. Porque no podía dejar de preguntarme, ¿qué habría pasado si yo hubiera hecho exactamente lo mismo, pero al revés? Si hubiera sido yo quien tocara a una instructora mujer sin su consentimiento, en plena grabación, delante de todo el equipo, probablemente me habrían despedido de inmediato. Y no dudo que podrían haber tomado acciones legales. En cambio, en mi caso, fue tratado como una broma, como algo menor. Y eso, en sí mismo, es revelador. Me hizo darme cuenta de lo normalizado que está que a los hombres no se les permita reconocer ni expresar su incomodidad en estas situaciones. Que se espera que lo tomemos como un cumplido, como algo gracioso, como una buena anécdota. No escribo esto para victimizarme ni para dramatizar lo que ocurrió, pero sí para dejar constancia de que existen situaciones incómodas, inapropiadas y desiguales que no siempre se reconocen como tales, simplemente por el género de quien las vive. Y creo que también es válido hablar de ellas. Una chava me invitó de Tinder. Fui porque estaba morro y quería echar un polvo. Me preguntó si podía usar esposas y por alguna razón le dije que sí. Luego procedió a morderme, rasguñarme y darme cachetadas por todo el cuerpo. Le dije que parara varias veces, pero parecía que eso la prendía más. Esto siguió hasta que me hizo acabar, lo cual tomó un buen rato porque no me estaba divirtiendo. Luego, en broma, no me liberó por otros 10 minutos. Todavía tengo cicatrices en partes del cuerpo donde me sacó pedazos. Le conté a mis amigos y se rieron. Soy un profe, un hombre, en una escuela secundaria. Hace como 5 años, a nuestra escuela llegó una maestra nueva de educación especial. Tenía como 15 años más que yo, más o menos. Solo hablé con ella una vez en la primera semana que estuvo ahí, y después recibí un correo raro de ella, diciendo que no se podía concentrar en una asamblea que tuvimos porque se imaginaba que yo estaba... Uy, ok, señora. No le respondí. Al día siguiente, pasó por mi lado en el pasillo, yo estaba parado afuera de mi puerta, y me agarró la entrepierna con una sonrisa mientras caminaba. Le conté a mi supervisora, que es mujer, lo que pasó. Se fue esa misma tarde. Después me mandó un correo desde su correo personal a mi correo de la escuela, disculpándose y diciendo que acababa de pasar por un divorcio y que no sabía qué le había pasado. Tampoco le respondí a eso. Ya se me olvidó su nombre, si no, la buscaría para ver qué anda haciendo ahora, me da curiosidad saber si ya enderezó su vida. Una tipa en el gimnasio me tocó la pichula mientras estaba haciendo press de banca, justo después de guardar las pesas, hace como 2 semanas. No fue la gran cosa, pero sí pensé en cómo sería un problemón si los géneros estuvieran al revés. Sí. Abusó de mí una mina en una fiesta. Estaba en el departamento de mi mejor amigo y me emborraché bastante. Era tarde, así que fui y me acosté en su cuarto. Mi amigo vino a verme 10 a 15 minutos después, pero no estaba en la cama. Todas las luces estaban apagadas, pero la puerta del baño estaba cerrada y la luz estaba prendida. Aparentemente vino pensando que estaba vomitando, pero probó la puerta y estaba cerrada con llave. Tocó y no obtuvo respuesta, pero pudo escuchar algunos ruidos ahogados. Así que mi amigo, pensando que estaba en problemas y ahogándome o algo así, empieza a golpear la puerta. Afortunadamente era una cerradura de alquiler súper barata y se abrió.
Dijo que yo estaba sin pantalones en el inodoro, claramente inconsciente, con esta mina que ninguno de los dos conocía montándome y cabalgando mi pobre titán. Gritó, ¿qué carajo? Y básicamente la tiró de encima mío. Estaba ocupado revisándome y asegurándose de que no estuviera muerto, y para cuando se dio vuelta, la mina ya se había ido. Desafortunadamente, no le importó lo suficiente como para siquiera ponerse una protección. Me desperté a la mañana siguiente y me dieron la noticia. Esto fue antes de los celulares y las redes sociales y esas cosas, así que nadie estaba realmente seguro de quién era. Fue algo raro con lo que tuve que lidiar. No fue algo violento, afortunadamente no me enfermé y no tengo ningún trauma severo por eso. Me tomó mucho tiempo aceptar el hecho de que es lo que es, un abuso. Así que bueno, sí. Es algo raro. También me molesta mucho cuando la gente bromea sobre que los tipos son afortunados cuando son abusados por mujeres. Sucede, apesta y no es una broma. Edith, porque esto ganó algo de tracción, obviamente no recuerdo una mierda de lo que pasó, pero mi mayor pregunta siempre ha sido cómo llegué al inodoro. Mido 1.93 y soy un tipo bastante grande. Mi mejor suposición es que intenté ir a mear y estaba borracho, así que me senté. Podría haberme desmayado en el inodoro. La mina pudo haber entrado en la habitación buscando un baño, encontró a un tipo con los pantalones abajo y decidió aprovecharse de la situación. Mi amigo dijo que ella estaba en un vestido y simplemente se fue después de que él la sacó de encima mío, pero he hecho las paces con el hecho de que nunca sabré realmente qué pasó. Había una mesera que me agarraba el trasero cada vez que podía. Al principio era juguetón, pero luego se volvió agresivo. Empecé a temer si ella estaba de turno. Era muy directa sobre sus intenciones. Yo era joven, 23, y no estaba buscando una cita. Sentí que no podía quejarme exactamente porque mi jefe se reiría y me diría que simplemente me la tirara. Por suerte, me enteré de una mejor posición en otra sucursal del restaurante. Así que pedí el traslado. Unas semanas después, me fui de allí. La gente todavía se ríe y me llama idiota por pensar que era acoso. Me dicen que tuve suerte y que debería haberme sentido halagado. Es extraño cómo las cosas son tan diferentes cuando es un chico el que es acosado. Tuve un par de situaciones incómodas cuando trabajaba como mesero en los años 90. Una en particular se quedó grabada en mi memoria. En una ocasión, durante un evento en el trabajo para recaudar fondos para una causa benéfica, el gerente decidió que todos nos disfrazáramos según un tema elegido por él. Pensaron que sería divertido que yo, que tenía 18 años, me disfrazara de Campanita, el personaje del hada. Como quise tomarlo con buen humor y además era por una buena causa, acepté. Eso sí, pedí usar shorts debajo del tutú y por encima de las medias transparentes para sentirme un poco más cómodo. El restaurante estaba muy concurrido esa noche. En varias ocasiones, una señora que estaba sentada a un lado del salón colocaba sus manos dentro de mi tutú cada vez que pasaba cerca, lo que provocaba risas en su mesa. Al otro lado, otra mujer hacía algo similar. Con el paso de la noche, estas dos señoras comenzaron a comentarse en voz alta desde sus mesas sobre lo cerca que habían estado de mí y cómo se sentían mis prendas, incitándose mutuamente para seguir con esos juegos. Intentaban meter las manos dentro de mis medias, y en un momento llegaron a bajarme un poco los shorts mientras yo estaba atendiendo a otros clientes. Para muchos, parecía algo divertido y hasta parte del entretenimiento de la noche. Incluso algunos compañeros de trabajo y el dueño del restaurante hicieron bromas sobre las propinas extra que habría recibido por esta situación. Yo, por mi parte, pasé la noche intentando evitar ser tocado. En medio de todo, hubo una señora en otra mesa que se acercó a hablar conmigo mientras limpiaba su mesa. Me dijo que lo que estaba pasando no estaba bien, que no era justo y que mi gerente debería haber intervenido para detener esa conducta en lugar de fomentarla. Hoy, si contara esta historia, puede que algunos se rían o no la tomen en serio, pero yo aún recuerdo muy bien esa sensación de estar atrapado, vulnerable y sin poder reaccionar. No puedes expresar lo que sientes porque estás trabajando en un restaurante importante y sabes que cualquier queja podría complicar tu situación laboral.
Una tipa random en una despedida de soltera me agarró el pilín en la calle a los 14. Es más fácil cruzar la calle para evitarlas. No sé si esto cuenta, pero ahí va. En la primaria, las chicas de mi clase formaban un grupo, 5 a 7 chicas. Acampaban junto a los baños durante el recreo y se juntaban para agarrar a los chicos y meterlos al baño de mujeres. Los baños de hombres y mujeres estaban literalmente uno al lado del otro. Una vez adentro, nos bajaban los pantalones y se reían de nosotros, diciendo que ya no éramos hombres. Así que o te aguantabas sin ir al baño o te arriesgabas a que te la fuerza y te humillaran. Y no, a menudo no nos daban permiso para ir al baño durante las clases porque los baños se usan en los recreos. Un montón de quejas de los chicos y de los padres. Nunca pasó nada. Una amiga de la familia me preparó y agredió íntimamente. La primera vez fue en un probador de unos grandes almacenes locales cuando tenía 16 años. Me estaba probando unos pantalones y ella se coló para ver cómo me quedaban y, como típico chico de 16 años, se me levantó el titán con una mujer parada allí mirándome mientras me quito la ropa y haciendo comentarios como ella hacía desde que era pequeño sobre lo guapo que era y luego, noté mi titán, así que mencioné cuánto he crecido. Luego se encargó de empezar a agarrar lentamente mis boxers y cuando no me detuve, los bajó y me hizo como aspiradora. Pasaron muchas cosas después y nunca mencioné nada porque ella me amenazó con quién te creería a ti o a mí. Siempre pensé que ella tenía razón y nunca hablé de eso. Se lo he contado a algunas personas a lo largo del tiempo, pero nunca a mis padres ni a nadie de mi familia. Nunca pensé en lo mal que estaba hasta hace quizás 15 años. Al crecer, todos los primos dormían en casa de mi abuela. Tenía una prima que era 5 años mayor que yo y siempre me hacía dormir en la misma habitación que ella. Cuando tenía unos 7 años, empezó a pedirme que le rascara la espalda y me decía que moviera lentamente mis manos hacia sus... Con el tiempo progresó más, hasta el punto en que ella quería que le frotara las partes íntimas y le realizara otros actos. Al final ella me hizo las mismas cosas. Estaba confundida, pero ella era mi prima favorita y siempre me mimaba cuando era pequeña. Terminé contándole a mi mamá, pero ella dijo de qué estás hablando, tu prima es la persona más inteligente de su clase. Después nunca más le conté a mi familia las cosas que sucedieron. Los actos continuaron hasta que me mudé con mi hermana cuando tenía 12 años. Bloqueé esa parte de mi vida fuera de mi memoria hasta que tuve 20 años. Mi padrino, papá de mi prima, invitó a toda mi familia a una fiesta de felicitación para mi prima ya que acababa de terminar la escuela de medicina. Cuando la volví a ver, los recuerdos volvieron rápidamente. Me quebré mentalmente y me fui. Conduje de regreso a casa y les conté a mis compañeros de cuarto y mejores amigos sobre mi experiencia pasada llorando todo el tiempo. En ese momento trabajaba como barman en un restaurante. Justo cuando abríamos, llegó una pareja que empezó a tomar latas de PBR de $1 bastante rápido. Luego, se levantaron para salir a fumar un cigarrillo. Cuando regresaron, estaban visiblemente mucho más alterados de lo que habían estado antes de salir. En un momento, mientras estaba de espaldas al salón preparando un trago para otra mesa, sentí que un brazo se estiraba hacia mí y de repente me tocó de forma inapropiada. Era la mujer, quien claramente estaba bajo el efecto de alguna sustancia. Ella tenía fácilmente unos 20 años más que yo tenía 23 en ese entonces. Mientras me sujetaba, y yo estaba bastante sorprendido y asustado, se acercó y me dijo, si fueras un poco mayor, te llevaría a casa conmigo esta noche. Inmediatamente corté la cuenta y les pedí que se retiraran del local. Ella pagó con un billete de $20, pero luego comenzó a alterarse, gritando que en realidad me había dado un billete de 50 y que la estaba engañando. Por precaución, llamé a la policía. La pareja se marchó del lugar rápidamente antes de que llegaran. Un par de semanas después me enteré de que esa mujer era la madre de alguien a quien conocía bastante bien. Conocí a una chica en la preparatoria y, años después de graduarnos, terminamos pasando una noche juntos. Ambos estábamos un poco ebrios, en un sábado cualquiera y sin mayores complicaciones. Ella me llamaba de vez en cuando y le decía a la gente que sentía algo por mí,
pero yo no estaba buscando una relación en ese momento y se lo hice saber. Unos meses después, estaba en un bar disfrutando con mis amigos cuando la vi ahí. Algunos de mis amigos querían ir a otro lugar, pero yo estaba cómodo y preferí quedarme. Al final, pregunté si alguien me podía dar un aventón a casa. Después de un rato, me di cuenta de que ninguno de mis amigos estaba disponible y me quedé sin transporte. La chica que conocía de la prepa me vio buscando aventón y se ofreció a llevarme a casa. Al principio dije que no, pero ella insistió y, por no verme mal, acepté. Cuando me subí a su coche, me di cuenta de que no íbamos hacia mi casa. Le pregunté qué pasaba y ella me respondió que me iba a quedar en su casa esa noche y que me iba a dar todo lo que quisiera. Pensando que estaba bromeando, me reí y le dije algo como jaja, tal vez para la próxima, ya estoy cansado. Pero ella no se rió en absoluto y siguió manejando hacia su casa. Empecé a decirle que quería regresar a mi casa, pero no quiso escuchar un no. Cuando llegamos, pensé que, si estaba sola, tal vez podría quedarme y simplemente dormir en su cama. Pero no fue así. Ella intentó convencerme de muchas maneras, apelando a mis sentimientos, tratando de hacerme sentir culpable y seduciéndome para que accediera. Al no tener otra opción, eran ya las 3 de la mañana, no podía ir caminando y sabía que no me dejaría dormir si me negaba. Finalmente cedí. Pasamos más de una hora juntos y, aunque sentí que no era lo que quería en ese momento, preferí no causar un conflicto mayor. Al final, me llevó a casa y traté de dejar atrás esa experiencia, aunque honestamente fue bastante desagradable para mí. Cuando tenía 11 años, la mamá de un amigo abusó de mí. No lo consideré abuso hasta años más tarde, en terapia. Tenía 20 y tantos años y mi consejero y yo estábamos discutiendo cosas sobre la intimidad y él me preguntó sobre mi primera experiencia íntima que podía recordar. Mencioné esta experiencia y dije, la mamá de mi amigo me hizo como aspirado cuando tenía 11 años. Luego me pidió que le explicara cómo me hacía sentir el abuso. Le dije, no sé si abusaron íntimamente de mí, y él dijo, ¿cómo te sentirías si fuera un hombre de 30 y tantos años y una niña de 11 años? Me detuve. Literalmente nunca había considerado esto. Una vez que me di cuenta, tuvo un efecto bastante dramático en mí. Han pasado 15 años desde esa conversación con mi consejero y creo que ahora comprendo mucho mejor mis propios problemas con la intimidad. Una visión más saludable de lo que es la intimidad para mí y cómo debería funcionar mi relación con él. En una ocasión, estaba en una reunión en una casa y había bebido bastante. Me sentí mal y pasé un rato en el baño recuperándome, luego decidí acostarme en el piso de una habitación para descansar un poco. Cuando desperté, me encontré con una mujer mayor que intentaba tener un acercamiento físico conmigo sin que yo estuviera preparado. Yo tenía alrededor de 19 años y ella probablemente unos 10 años más. Me sentí muy incómodo con la situación. Resultó que ella tenía un esposo que estaba en el ejército, fuera del país en ese momento. Además, no utilizó protección, y no estoy seguro si lo intentó, lo que me preocupó mucho después al pensar en ello. Obviamente, la situación me incomodó bastante, pero lo que más me preocupó fue la falta de cuidado y respeto hacia mí. No había pensado en ese momento en años, así que sí, es uno de los recuerdos que más me ha impactado y que no fue nada agradable. También hubo otras situaciones menores. Por ejemplo, cuando estaba en una banda, algunas personas que asistían a nuestros conciertos eran muy cariñosas y tenían comportamientos un poco invasivos, como tocarme o intentar besarme sin que yo estuviera totalmente cómodo. Al principio me sentía bien con la atención, pero luego se volvió algo incómodo. En general, fueron situaciones que pasaron hace tiempo y no son algo que me afecte demasiado en mi vida actual, más allá de darme cuenta de que algunas personas pueden tener comportamientos inapropiados. Afortunadamente, creo que esas personas son la excepción, no la regla. Por eso, siempre recomiendo ser precavido y cuidar de uno mismo.